Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del protocolo de HCP, que traducido al español de sus siglas significaría Protocolo de Configuración de Host Dinámico. El protocolo de HCP se emplea para asignar direcciones IP de forma automática a los hosts que están dentro de una red local. Veamos cómo funciona. Primero, vale la pena mencionar que de momento vamos a concentrarnos en la versión 4 de DHCP que está especificado en la RFC 2131. Para la versión 6 lo podemos encontrar en la RFC 3315, pero como mencionábamos, de momento nos vamos a enfocar en la versión 4. Hay que mencionar que el protocolo de HCP puede operar de tres diferentes maneras, asignando direcciones en forma manual, automática o dinámica. Cuando hablamos de una asignación IP de forma manual, significa que el servidor va a asignar siempre la misma dirección IP a un host, porque nosotros como administradores lo configuramos manualmente. Nosotros entonces vamos a definir una pequeña tabla donde decimos a esta Mac asígnale siempre esta dirección IP y de esta forma no va a poderla tomar ningún otro equipo. Por otra parte, cuando hablamos de una asignación automática o permanente, se refiere a que el servidor va a asignar una dirección IP que él mismo va a decidir a algún host, pero la va a dejar permanentemente asignada, es decir, no va a vencer. Y aunque el equipo se dejara de conectar, esa IP va a permanecer reservada para esa Mac a menos que el administrador la libere. Y por último, uno de los modos más típicos de operación de un servidor de HCP es la asignación dinámica, donde constantemente el servidor va a estar asignando una dirección IP a los equipos que se están conectando. Estas IPs van a tener una vigencia. Si un equipo, por ejemplo, recibe una dirección IP, el equipo se desconecta y después de un tiempo viene otro equipo a conectarse a la red local, puede bien tomar esa IP que antes estaba asignada a otro equipo. Bien, normalmente en un esquema tradicional se van a operar con combinación de los tres esquemas dependiendo de las necesidades del administrador. Veamos ahora cómo funciona propiamente el protocolo. Supongamos que esta es una red local y estos dos equipos que tenemos aquí marcados son servidores de HCP. Este es el servidor de HCP1 y ese es el servidor de HCP2. Con esto cabe mencionar que pues evidentemente podemos tener más de un servidor en una red local. Todos los demás se convertirán entonces en clientes de HCP. Cuando un equipo recién se conecta a la red, lo primero que va a hacer, si no tiene una dirección asignada fija dentro de su configuración, va a ser intentar localizar un servidor de HCP y lo va a hacer a través de un DHCP Discovery, que es una petición broadcast que va a mandar por supuesto a todos los nodos de la red, esperando la respuesta de aquellos que son servidores. Una vez que el DHCP Discovery es recibido por los servidores, ellos van a contestar con un DHCP Offer. El DHCP Offer es una oferta de servicio, es decir, el servidor contesta, oye, mira, yo soy un servidor de HCP y si gustas, te puedo ofertar o asignar una dirección IP. El cliente entonces recibirá estos ofrecimientos y elegirá uno de los equipos. Y entonces lanzará una petición ya de asignación IP, pero se lo enviará a los dos o a todos los servidores que estaban en la red, informando a su vez quién es el servidor que él ha elegido para que le asignen una dirección IP. Y en el paquete también enviará una petición de IP. De esta manera, los servidores que no fueron seleccionados ya no responderán a la petición y únicamente aquel que fue seleccionado enviará entonces la dirección IP correspondiente, con la cual habrá quedado ya configurado nuestro host con una dirección IP para la comunicación dentro de la red. Veamos cómo funciona entonces este procedimiento. Bien, en primera instancia lo que va a hacer un host cuando se conecta va a ser inicializarse. Lo que va a ocurrir entonces es que va a lanzar una petición de discovery tratando de localizar a los servidores de HCP de la red. Esto lo va a realizar enviando cada 2 segundos un paquete de discovery. Si después de 4 intentos no recibe respuesta, va a descansar por unos 5 minutos y después va a volver a intentarlo.
Una vez que ha encontrado algún servidor o varios servidores, ellos van a estar entonces enviando ofertas. El host va a recibir esas ofertas y va a realizar la selección del servidor con el que va a trabajar. Una vez seleccionado, entonces enviará un request solicitándole una IP con la cual trabajar. Y una vez hecho eso, da el acknowledge de entendido y se asigna la dirección IP finalmente a host. Aquí entonces ya empieza el procedimiento de alquiler de la dirección, ya que lo que van a hacer los servidores de HCP es proveerle una dirección IP, pero si no es una IP que vaya a ser permanente, entonces tendrá un tiempo de alquiler determinado. Una vez que ha sido asignada la IP, entonces el tiempo de alquiler empieza a transcurrir y una vez que ha pasado el 50% del tiempo, puede solicitar la renovación. Al solicitar la renovación simplemente se le avisa al servidor y nuevamente procederá a la asignación o simplemente conservación y volverá a repetirse. Si por el contrario ha transcurrido el 87.5% del tiempo de alquiler y no ha recibido respuesta del servidor, entonces va a tener nuevamente que enviar un request solicitando la renovación de la IP. Si no recibe respuesta, de momento la va a conservar hasta que transcurra el 100%. Puede darse el caso, por ejemplo, de que a veces por algún motivo o falla de red no logra llegar al servidor, a la dirección del servidor. El host entonces conserva la IP, pero cuando logra conectarse de nuevo al servidor, el servidor ya asignó la dirección nuevamente a otro equipo. En dicho caso, pues entonces lo que hará será liberar la dirección de este equipo y asignarle una nueva o volviendo a iniciar nuevamente el proceso de descubrimiento. ¿De acuerdo? Creo que con esto más o menos queda claro de cómo funciona el protocolo de HCP. Los parámetros que se pueden configurar en un protocolo, es decir, todos aquellos parámetros que el servidor va a configurarle a un host, pues son diversos, pero los más comunes, por supuesto, son, además de la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace, el servidor DNS y algunos otros parámetros que de momento omitiremos. ¿Cómo es la estructura del paquete de HCP? El paquete de HCP de hecho es uno de los más grandes, pero esencialmente podemos ver lo siguiente. En primera instancia vemos que el código simplemente nos indica qué tipo de solicitud o qué tipo de paquete es. Un request o un reply. Son los dos tipos de paquete que puede enviar. El tipo de hardware ya hemos visto que pues, es el tipo de red que estamos manejando. En la mayoría de los casos pues va a ser Ethernet. La longitud en bytes es la dirección, el tamaño de la dirección de la MAC, que como también ya sabemos son 6 octetos de bits. Los hoops se refiere a que si el servidor de HCP está detrás de varios ruteadores, entonces esto nos va a permitir llevar una cuenta de los saltos o por los ruteadores que está pasando con la finalidad de evitar que el paquete se cicle y no llegue a ninguna parte. Una vez que el contador excede el límite, entonces se determina que no ha logrado llegar al ruteador porque hay un bucle y se trata de corregir el error. La IP del cliente se refiere a que si el cliente ya tiene una dirección IP, entonces le va a responder cuál es su propia dirección. En caso de aún no tener una dirección asignada, bueno, entonces manejará esta dirección ya que aún no tiene una IP con la cual pueda él estar trabajando. La IP propia es la IP que ya fijó propiamente el servidor para el host. La IP del servidor, por supuesto, es fijada por el propio servidor, ya que en él se indica cuál es la dirección a la que el host debe estarse comunicando. La IP del ruteador puede ser la dirección del gateway, en caso de que estemos hablando de una red local, o puede ser un ruteador definido por el usuario. Y así hay algunos campos que ustedes ya pueden ir explorando con un poco más de detalle. ¿De acuerdo? De momento vamos a ver brevemente cómo pudiéramos nosotros configurar un servidor de HCP. Casi todos los equipos o los ruteadores que proveen los proveedores de internet vienen con un DHCP. Vamos a la red LAN. Y aquí tengo mi red LAN.
Bueno, aquí vemos que mi DHCP está habilitado, que está iniciando la asignación de direcciones IP desde la IP 192.168.1.10 y que puedo recibir hasta 200 clientes. Le estoy configurando la dirección del ruteador, que en este caso es la 1253, que si se fijan es este mismo equipo, y el tiempo de suscripción. Y finalmente, también le estoy configurando las direcciones de los DNS, que en este caso estoy utilizando los de Google. ¿Sí? Como pueden ver, la configuración es bastante sencilla y no hay demasiada complejidad. Sin embargo, habrá algunos equipos que nos permitirán configurar parámetros más precisos. De momento, pues este es un ruteador relativamente básico y algo que ustedes podrán encontrar en la mayoría de los equipos. Por último, aquí les dejo cómo se vería la captura de una trama DHCP en Wireshark. Si quieren ustedes localizar alguna, tienen que filtrar con bootp, como aquí lo pueden ver, y con ello lograrán capturar algunas tramas. Aquí rápidamente pueden ver cómo van a encontrar tramas de tipo request, de discovery, de offer, de acknowledge, y con las estructuras que acabamos de ver para las tramas. ¿De acuerdo? Eso ya lo pueden ustedes hacer en algún ejercicio con un poco de calma, obligando a su host a solicitar una IP a un servidor de DHCP, con lo cual podrán corroborar su funcionamiento. De momento aquí ya no lo vamos a ver porque ya hemos visto más o menos con detalle cómo utilizar Wireshark y seguramente es algo que ustedes ya pueden hacer con relativa facilidad. De momento es todo entonces y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.